Sean todos bienvenidos a este espacio de análisis de las escrituras. Con ustedes el profesor Ahmed Najarwadi, que agradece a todos los que se están suscribiendo a este canal. Estamos realizando una serie de estudios de investigación sobre la guerra que se está llevando a cabo Hamás contra Israel. Ya hablamos en estudios anteriores por qué el Eterno eligió a la nación de Israel para ser luminaria para todo el mundo. Hoy quisiera hablarte acerca del Israel del Antiguo Testamento y si es que fracasó con Yahweh. Y siguiendo esta serie de estudios, les quiero indicar que el Eterno proporcionó a los israelitas toda clase de posibilidades para que llegaran a ser la nación más grande de la tierra. Cuando éste produjo uvas silvestres, en vez de frutos maduros de carácter, el Eterno pregunta en Isaías 5, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no he hecho en ella? No había otra cosa que Yahweh había hecho en favor de ellos, pero a pesar de todo, fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Por no someterse a las restricciones y mandamientos de Yahweh. No pudieron alcanzar esa alta norma que Él deseaba que ellos alcanzasen, ni recibieron las bendiciones que Yahweh estaba dispuesto a concederles. Aquellos israelitas que se esforzaban por cooperar con esa voluntad de Yahweh revelada, ellos recibieron personalmente una medida de los beneficios que el Eterno había prometido a toda la nación de Israel. Y esto ocurrió en el caso de Enoc, en Abraham, en José, así como sucedió con Moisés, de quien se dice que hasta el día de su muerte sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, en Deuteronomio 34:7. Lo mismo sucedió con Daniel. Un ejemplo brillante de lo que el hombre puede llegar a alcanzar en esta vida si es que hace del Eterno su fortaleza y aprovecha sabiamente las oportunidades y los privilegios que están a su alcance. Semejantes fueron los casos de Samuel, de Elías, de Juan el Bautista, del discípulo amado Juan y muchos otros. La vida de Yahshua el Mashiach es el ejemplo perfecto de ese carácter que Yahweh quiere que se reproduzca en su pueblo, ya que el carácter que Yahweh quiere para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. El blanco alcanzar es esa piedad, alcanzar esa semejanza al Mashiach. Esa gloriosa era de David y Salomón señalaron lo que podía haber sido el comienzo de la edad de oro en Israel. Una mujer reina, la reina de Saba, cuando estuvo de visita en Jerusalén, ella dijo, ni aún se me ha dicho la mitad. Primera de Reyes 10:9. Esa gloria que caracteriza el reinado de Salomón se debe a esa fidelidad durante ese tiempo, y en parte al hecho de que su padre David apreciaba plenamente los excelsos privilegios y las responsabilidades de Israel. Antes de los israelitas entraran a la tierra prometida, el Eterno les advierte y les dice que no olviden que esas bendiciones que iban a recibir estaban condicionadas, que operaban con él, iban a ser regalos divinos, según Deuteronomio 8, y que no serían en primera instancia el resultado de su propia sabiduría y habilidad. Dice Deuteronomio capítulo 8, del 7 en adelante, porque Yahweh te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, higueras y granados, de olivos, aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ellos, tierra cuyas piedras son hierro, y de los montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y luego todo lo que tuvieres se aumente y te olvides de Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón, mi poder y las fuerzas de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres como en este día. Mas llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y te pones a andar en pos de dioses ajenos y les sirves y te inclinas a ellos, yo lo afirmo hoy, contra vosotros, que de cierto pereceréis. El rey Salomón comete un gran error cuando no comprende cuál era el secreto del progreso de Israel. Y notables excepciones, tanto los dirigentes como el pueblo de Yahweh se fueron hundiendo más y generación tras generación, hasta que quedaron sumergidos en la apostasía, como dice Isaías 3, Isaías 9, Jeremías 5, Ezequiel 22 y Miqueas 3. Dice Jeremías 5,
recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora y informaros, buscad en sus plazas, a ver si encuentras hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Yahweh, juran falsamente. Oh Yahweh, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Mas yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Yahweh, el juicio de su Elohim. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Yahweh, el juicio de su Elohim. Pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las coyuntas. El reino de Israel, por su constante apostasía, se dividió después de la muerte de Salomón, y esta división, aunque trágica, sirvió para aislar por un tiempo al reino de Judá de la marea de idolatría que pronto cubrió el reino del norte a Israel, a pesar de los osados y celosos esfuerzos de profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas. El reino del norte se deterioró en forma rápida y finalmente fue llevado al cautiverio asirio en el año 722 antes del Mashiach. A los habitantes de esa nación no se les permitió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Ahora, si el reino del sur, el rey de Judá, hubiese permanecido fiel al Eterno, esa cautividad no hubiera sido necesario. Pero vez tras vez el Eterno advertía a su pueblo que esa desobediencia les iba a dar por resultado el cautiverio, de Deuteronomio 4, en Jeremías 18 y en Zacarías 6:15. Les anunció que progresivamente distribuiría su fuerza y ese prestigio como nación, hasta que todos fueron llevados al cautiverio, según se está registrado en Deuteronomio capítulo 28 y especialmente los versículos 58 en adelante, que dicen: no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Elohim. Entonces Yahweh aumentará fabulosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales vistes y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Yahweh tu Elohim. Así como el Eterno se gozaba en hacerlos bien y en multiplicar, así se gozará también Yahweh en arruinarlos y destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra, a la cual entráis para tomar por posesión de ello. Y Yahweh te va a esparcir por todas las naciones, desde un extremo de la tierra plana hasta el otro, y ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre esas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues allí Yahweh te va a dar por corazón temeroso y desfallecimiento de ojo y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por ese miedo de tu corazón, porque estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho. Nunca más volverás, y seréis allí vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. El propósito del Eterno era que el ejemplo de Israel sirviera como advertencia para Judá, pero no aprendió la lección, y poco más de un siglo después, esa apostasía en el reino del sur fue completa, según Jeremías 22 y Ezequiel 16. Ese reino fue destruido en el 586 antes de Mashiach, y sus habitantes fueron arrancados de la tierra que había sido de ellos. Solo en virtud de esos alcances del pacto aprenderían en la adversidad en el cautiverio de Babilonia por 70 años. Esas lecciones que no habían podido asimilar durante los años de prosperidad, durante 70 años desaprenderían muchas cosas que aprendieron en su apostasía. También impartirían a los
paganos babilonios un conocimiento del verdadero Elohim. Así que Yahweh no abandonó a su pueblo, ni aún durante el cautiverio. Él quiso renovar su pacto con su pueblo, Jeremías 31 y Ezequiel 36, incluyendo también esas bendiciones respectivas. Y todo lo que se había prometido aún podía cumplirse si tan solo Israel amaba a Yahweh y le servían, según Ezequiel 36 y Miqueas 6:8. Ahora, conforme a ese magnánimo propósito, esas promesas del pacto tendrían que cumplirse en gran medida durante los siglos que podrían seguir al regreso de esos israelitas de las tierras que estaban en cautiverio. El Eterno quería que toda la tierra estuviera preparada para el primer advenimiento de Mashiach, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida en gloria. Y es importante observar que todas las promesas del Antiguo Testamento que anticipaban ese tiempo de la restauración de los judíos fueron dadas antes de su regreso al cautiverio, como Isaías 61, como Jeremías 16, como Amós 9, como Miqueas 2. De esta misma forma comprendió Daniel estas promesas en Daniel capítulo 9 y pudo reconocer que el cautiverio confirmaba la maldición que había caído sobre ellos por esa desobediencia y que por esa razón Jerusalén estaba desolada. Entonces vino el ángel Gabriel para asegurar a Daniel que su pueblo sería restablecido y que finalmente vendría el Mashiach. Pero el Malaj, el ángel, decía que el Mashiach sería rechazado en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 del 26 al 27. Y no solamente eso, sino que también se le quitaría la vida por causa de las abominaciones de Israel y Jerusalén del templo. Una vez más quedarían en ruinas. Israel como nación tendría su segunda y última oportunidad de cooperar con el plan de Yahweh en ese lapso comprendido entre el retorno de Babilonia y el rechazo del Mashiach. 70 semanas, o sea, 490 años literales fueron descontados de esa profecía de los 2300 días para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar esa iniquidad y traer la justicia perdurable de Daniel 9:24. Pero sin embargo, finalmente se hace evidente que los judíos nunca alcanzarían esa norma que Yahweh quería de ellos, lo cual Malaquías hace denotar con toda claridad en el capítulo 1, 2, 3 de su libro. Y ese culto rutinario fue suplantado por la religión sincera porque se respetaban todas las tradiciones humanas en lugar de la voluntad revelada de Yahweh, que son los 10 mandamientos. Israel, lejos de transformarse en la luz del mundo, se encerró en sí mismo y se aisló del mundo para salvaguardarse de ser seducidos por la idolatría. Perdieron de vista ese espíritu de la Torá por ese minucioso apego a la letra misma. Olvidaron que Yahweh aborrece la multiplicación de las formas religiosas externas, según Isaías 1, Oseas 6, Miqueas 6 y Malaquías 2, y que solo pide al hombre que haga justicia, amen la misericordia y se humillen ante Yahweh, Miqueas 6:8. Pero en esa misericordia, el Eterno todavía soportó a su pueblo, y a su debido tiempo vino el Mashiach. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que si el pueblo de Israel hubiera recibido a Mashiach, se habría evitado a la nación judía su condenación. Aún en el último momento, cuando terminó el periodo de prueba de los 490 años, o 70 semanas de Daniel 9:24 al 27, la nación judía aún permanecía obstinada y a la vez impenitente, y por esta razón pierde su papel de privilegio como representante de Yahweh en la tierra. Yahweh te bendiga y te guarde. Suscríbase a este canal de YouTube More Ahmed Naharwadi, dele clic a la campanita, comparta estos estudios con otros. En la parte de acá abajo se encuentra la forma en la cual tú me puedes estar apoyando para seguir compartiendo este tipo de estudios. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.